Estás en Clave Musical del Sur y yo soy Basilio Moreno, un programa dedicado y orientado a los interesados en la música clásica, especialmente en Andalucía, aquí en el sur. Pretendemos compartir un espacio radiofónico de información sobre música clásica. Hablaremos de conciertos realizados y por realizar, escenarios, lugares, músicos, cantante y todo lo relacionado con la música clásica. Entrevistas a personalidades, compositores, intérpretes y aquella persona que nos permita ofrecer su lado musical y humano. Te ofrecemos la agenda semanal de conciertos en Andalucía con la mayor información posible sobre ellos. Contamos con un equipo de colaboradores en Clave Musical del Sur, aquí en Onda Local de Andalucía, dedicado a los amantes de la música clásica. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Enclave Musical del Sur, aquí en Onda Local de Andalucía. En este programa vamos a mantener una entrevista con Miguel García Román y vamos a hablar de música religiosa, pero también tendremos nuestro amigo Antonio Hernández con su agenda Molini, pero algo ocurre con la Orquesta Barroca, está llenando todos los salones donde actúa. ¿Qué ocurre, Antonio? Sí, Basilio, efectivamente la Orquesta Barroca de Sevilla lleva ya 3 llenos consecutivos de 9 billetes en el teatro, en el Espacio Turina. Le quedan 3 conciertos más en el Espacio Turina y cabe presumir que vamos a tener, cabe presumir no, de hecho el primero de ellos ya está completo, que es el concierto inaugural del Festival de Música Antigua de Sevilla, será el 21 de marzo, con la Orquesta Barroca de Sevilla en el Espacio Turina, como comentamos, y está ya todo vendido. Las 2 siguientes citas que quedan son el 24 de abril en el Espacio Turina, con un programa barroco como siempre, o casi siempre, con la mezzosoprano Dorota Szczepanska y Martina Pastuska al violín y dirección, un programa de barroco italiano precioso con obras de Torri, de Caldara, de Telemann, en este caso el único no italiano, y de Vinci, un programa extraordinario. Y finalmente el último concierto previsto de la Orquesta Barroca de Sevilla en el Turina y en la temporada es el que se celebrará el jueves 22 de mayo, en esta ocasión con la también mezzosoprano Maite Beaumont y Stefano Barneschi el violín y dirección. El programa es fabuloso, es un monográfico de Händel con 2 de sus conciertos grossos y arias de Julio César, de Amadigi di Gaula y de Ariodante. Citas realmente, presumiblemente vayan a llenarse de nuevo. Ya de camino indicar que la joven Orquesta Barroca de Sevilla, que el último concierto que se celebró un domingo por la mañana en el Espacio Turina se llenó y la crítica Andrés Moreno de Diario Sevilla decía que tocaba como una orquesta profesional. Recordemos que son menores de 18 años sus integrantes, algunos prácticamente de preadolescentes, y que era el mejor concierto que les recordaba de esta orquesta en su historia. Pues se presenta en la Fundación Cajasol con un programa titulado Nisi Dominus dentro del ciclo Tramos de Cuaresma. El aforo de la Fundación Cajasol es relativamente pequeño, luego presumiblemente si llenó el Turina, pues este también se llenará. Repito, jueves 3 de abril, si alguien tiene interés, es un concierto muy bonito y creo que valdrá mucho la pena. Bien, vamos ya a las citas de la semana. En total van a ser 73 citas. En primer lugar, destacar que en el Maestranza nos visita la orquesta más antigua del mundo, la Leipzig Gewandhaus Orchester o algo así, con la Rueca de Oro de Dvořák y la Cuarta de Mahler. En segundo lugar, señalar que la clavecinista sevillana, ganadora en su día de la beca de la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla y del FEMAS, vuelve a Sevilla ofreciendo en el Turina un recital con el título de La Iberia de Scarlatti y un excelente programa
con obras de Albero, Soler, Seixas, Domenico Scarlatti, Nebra y López. También en el Turina comienza el ciclo Sevilla Hip Ensemble, Prefemas de este año. Es un ciclo para formaciones no profesionales que interpretan música antigua, lo que se suele llamar con criterios de época, digámoslo así, y intervendrá Academia del Arte y nos ofrecerá las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz de Haydn. Es un cuarteto de cuerdas. En Sicus tendremos al grupo Las Folías, si no recuerdo mal son aragoneses, con 4 siglos de vida musical hispana y obras de Hebreo da Pesaro, de la Torre, Cabezón, Selma Isaverde, Ruiz de Ribarrás, de Riballás, Locatelli, Pedrini, Facco y Corelli. En Fibes tenemos realmente un espectáculo impresionante, ya que será la Orquesta Sinfónica de Sevilla con el Señor de los Anillos en versión en concierto. Es una proyección integral de la película en versión original subtitulada con interpretación de la banda sonora en directo. Intervienen también la soprano Grace Davidson, la coral Ángel de Urselay, el coro polifónico Oripo, el coro del Coas, el coro Novaria y la Escolanía de los Palacios. En el Turina tenemos a la Orquesta de Cámara de Borumbujos con Julio Nomendeu, bajo, y Alberto Álvarez Calero, director, obras de Haydn, Sima Rosa y Koseluch. También en el Turina, dentro del Festival Encuentros Sonoros, tendremos a Códice con un programa titulado El sonido de ellas, compuesto por obras para coro de compositoras del siglo pasado. El ciclo de conciertos de órganos de oliva, de órganos en la oliva, de Salteras, estará Abraham Martínez con un coro formado por Pilar Morillo, Pablo Millán, Ernesto Gil y Javier Cuevas. También hay un recital de piano de músicos del Manuel Castillo en el Ateneo. El encuentro especial 15 aniversario de la Asociación de Doble Caña de Sevilla ofrece concierto de oboe y fagot en el Francisco Guerrero. El ensemble de saxofones del Manuel Castillo estará en Dos Hermanas. Tenemos de nuevo el ópera con Don Giovanni en Casa Salinas, ópera, digamos, formato reducido de cámara. También tenemos a Totem Ensemble con tributo a Hans Zimmer y tributo a Queen. Tenemos a Cuarteto Palatín con obras de Mozart, Bach y otros. Tenemos el Fantasma de la Ópera a piano y voz en el Alfonso XIII. El ciclo de concierto Cristo en la Sopa del Salto Ángel con la Banda del Sol y con la agrupación musical Muchachos de Consolación de Utrera. Bueno, hay muchas más citas. Destacaría Chip y la Canalla con el Bar Nuestro de Cada Día en Alameda. Son 2 días. El primero, si no recuerdo mal, ya vendió todos los foros. El segundo puede ser que quede algo. Tenemos también a Gospel en Cartuja Center, Samuel Hop en Caixa Forum, Serrat sin Serrat en Los Remedios, así hasta un total de como he dicho, creo 73 citas. Eso es todo, una semana muy muy interesante y como siempre disfruten de la música en vivo. Muchas gracias. Han acertado, han oído música religiosa. Y de eso vamos a tratar hoy en nuestro programa, de la música religiosa, su origen, desarrollo, diversidad, de formas hasta nuestros días. Y nos lo comenta Miguel García,
una persona que tenemos aquí a nuestro lado en el micrófono, que es diplomado en canto gregoriano por la Escuela Superior de Música Sagrada, que fue dirigida por Tomás de Mazárraga en tiempos A. Muy buenas tardes, Miguel. Hola, muy buenas tardes. Nos alegra muchísimo tenerte como invitado o como persona erudita en el tema que vamos a tratar hoy en el programa de música en clave musical del sur, la música religiosa. Un tema que muchos siempre hablamos pero no conocemos. La amamos pero la desconocemos. La escuchamos, la tenemos, la disfrutamos, pero no tenemos esa capacidad de tener ese conocimiento sobre la evolución que ha tenido este tipo de música. ¿Tendría usted inconveniente en explicarnos un poquito? Pues con mucho gusto y espero que le guste porque nos encontramos ante un repertorio de tanta riqueza a todos los niveles, independientemente de la modalidad de la que hablemos. Esta es la riqueza que el que la sabe disfrutar le pasa como decía este filósofo alemán, que entre las artes la música es la que nos saca de todos los atolladeros sentimentales y psicológicos, etcétera. Uh-huh. A ello os animo a ver si es posible y podemos contribuir para que después de nuestra intervención o de mi intervención lo consigan ustedes. Bueno, antes de empezar con meternos en materia profunda, porque ha dicho algo que a mí me interesa o me gustaría comentar un poquito más. Es cierto que la música siempre ha sido un momento de identificación con ciertas cuestiones sociales, ¿no? En momentos de las ferias, de las celebraciones, la música acompaña. Los momentos más tristes se suelen acompañar con música, las guerras, etcétera, etcétera. Pero hoy día tenemos una saturación de música, ¿o no es cierto? ¿O es eso lo estable o lo ideal, vamos a decirlo así? Sí, yo ese tema lo he hablado con varias gente y hay una inflación total de música, pero de música que está degradando lo que es el sentido de la música, porque la música tiene que tener un contenido, pero el ruido por el ruido, el movimiento por el movimiento, las voces por las voces, el baile por el baile, eso ya es otra cosa. Yo, al menos para mí, como se educa o en otro tipo de música, a lo mejor eso a mí no me cuela. Pero estos movimientos modernos que hay en las plazas, en estos conciertos de gente de 2.000, de 100.000 personas en un estadio, dando voces y venga, donde no distingues una melodía, sino es más un ritmo, un ruido, un algo, que yo no digo que sea bueno ni malo ni regular, pero a mí al menos eso para mí no va. Para mí va música que tiene tantas variedades como podemos ver ahora, desde los siglos primitivos hasta ahora, y donde sí hay algo, donde hay un contenido y donde te llena y te eleva en función de, a veces si estás triste tienes donde tirar, si estás alegre también te puede alegrar, y entonces, bueno, para mí lo que me preguntas, el actual movimiento musical que hay demasiado, llamarlo de una manera un poco despectiva, pueblerino, para mí no. Uh-huh. Bueno, yo no me refería a este tipo de música moderna, ¿no? Que tampoco la música moderna tiene su público, tiene su gente, pero yo me refiero a que hoy día vemos personas, y no identifico, que van todo el día enchufadas a la música. Sí. Que a lo largo de las 24 horas, los 365 días del año, tienen la música conectada en el oído. Para ese tipo de personas habrá perdido mucho el disfrutar de la música. Pienso en un planteamiento y una pregunta. No creo, porque yo soy uno de ellos en el sentido siguiente. Yo estoy en casa, estoy jubilado, bueno, todo el tiempo del mundo en parte, y si estoy leyendo, pues tengo en la tele puesto en YouTube una obra de Mozart o de Bach o de piano o de que sea de fondo siempre. Yo por la calle no, porque por la calle voy distraído, pero en casa todo el tiempo que tenga libre, si puedo estoy siempre con música de fondo, siempre. Uh-huh. Un día elijo una, otro día elijo otra, pero como está la variedad que hay, pues siempre tengo un repertorio a mi disposición. Entonces yo por eso celebro tanto cuando la escucho, porque a lo largo del día no la estoy escuchando. Venga, pues entramos en materia. ¿Cómo podemos definir o saber que se trata de una música religiosa? ¿Cómo la identificamos, Miguel? Sí, la música religiosa, evidentemente, como su propio nombre indica, nace de una relación
del ser humano que se quiere relacionar, como antiguamente se hablaba, con la divinidad, por sus deseos, sus necesidades, etcétera, etcétera. Y entonces, en las primeras primitivas comunidades cristianas, cuando se reunían, pues evidentemente hablaban y tal, pero también expresaban su felicidad o sus deseos a través de la música, como si eso fuese algo añadido que engrandecía su reunión. Pero no era una música como hoy actualmente no la encontramos, era una música muy tipo, como diría yo, de un recitado. El flamenco hoy día es una expresión que es una situación que nos puede explicar algo. Del flamenco no hay partituras, es algo que surge, algo que por lo que sea, cualquier circunstancia, y arrancan a bailar, a cantar, y después eso se va manteniendo, y todos los días cuando se reúnen esos flamencos en un tablao flamenco, cantan varias cosas, uno al estilo de, otro al estilo de, y así surge. Al principio de la historia, así era, porque claro, no había instrumentos musicales, no había teoría musical, pero sí había un deseo de manifestar una alegría, una pena, y así es como se inicia cuando se reunían los primeros cristianos en la sinagoga, los primeros locales que tenían después de la muerte de Jesús, pues expresaban también sus penas, sus fatigas o sus alegrías, eso sí, siempre basándose en el texto de la Biblia. Y lo recitaban, más que cantar era recitar, como un recitado, y ese recitado era fácil de retener, porque claro, al no haber música era más difícil mantener en la memoria, pero el recitado sí, lo oí el otro día explicándome esto y me decía, por ejemplo, cuando un pregonero en el pueblo dice, de parte del señor alcalde se hace saber, eso es una musiquita, que la repiten siempre, y eso no se olvida. Cuando yo digo esto, dice, el pregonero. Bueno, pues así era al principio, era un recitado de textos bíblicos que le daban un soniquete, pero por eso le llamaban el canto llano, porque no tenía alteraciones, ni subidas ni bajadas, era todo lineal, pero que quedaba en la memoria. Eso era esto hablamos, Miguel, siglo III. No, esto es al principio, los primeros siglos, o sea, primero segundo, sí, después de la muerte de Jesús, las primeras comunidades cristianas con San Pablo y demás. Entonces hablamos del siglo I. Sí, los primeros siglos. En las catacumbas. Casi, bueno, también, sí. Entonces, en la influencia griega y latina es mucho de donde se nutre precisamente el canto gregoriano, porque es el inicio. El canto gregoriano se llama canto llano, porque en principio no tenía modulaciones como tiene ahora, era más bien un recitado, como el salmo. Cuando en los monasterios recitan los salmos, ¿no? Con ese monocorde constante y continuo. Y eso se va quedando en la memoria. Esa cantinela, ¿no? Esa cantinela, sí. Te queda la memoria y nos aprendíamos, yo me lo he aprendido así, salmos enteros con ese recitado. Te ayudaba, ¿no? Después a eso le añadimos música si queremos. Como se decía o como se hacía en la escuela con la tabla de multiplicar, ¿no? Exactamente. ¿Cómo podemos entender el canto gregoriano y por qué se denomina así? El canto gregoriano, a medida que van pasando los siglos, todo hasta el siglo IV, V, todo era de esta manera. Pero claro, con el tiempo la gente ya o no asistía tanto a esas reuniones y se fue perdiendo ese soniquete. Y ante el peligro de perderse, surgen en el siglo V el monasterio de los benedictinos, donde retoman esa tradición, esa historia que ya estaba más o menos diseñada y con unos textos muy concretos, todos siempre basados en la Biblia, y retoman esa tarea y construyen lo que hoy conocemos por el canto gregoriano. Empiezan a darle forma y ellos mismos cogen textos de la Biblia y le dan forma y le dan música y le van añadiendo incluso, porque al principio no había notas musicales, se escribía en el texto y por encima del texto le ponían unas señales como diciendo más para arriba, más para abajo, más fuerte, menos fuerte, pero ya está. No había notas musicales como ahora, ni había pentagramas, ni había claves. Sí, nada. Correcto, pero se me antoja una pregunta y es, ¿esas anotaciones estaban convenidas, estaban consensuadas o era de alguna congregación religiosa la que lo crea y los demás la copian?
No, en principio, claro, era por comunidades cristianas, por decirlo así, ¿no? Decía, bueno, y a algunos se le ocurría eso, pues mira, vamos a poner esto así. El origen es muy incierto. Esto no hay historia que ponga en pie dónde surge, por ejemplo, esta idea de poner sobre el texto esas iniciales. A uno se le ocurrió a una comunidad, a la otra. Tenga en cuenta que el canto gregoriano no es solamente canto romano, porque a medida que las comunidades cristianas iban desplazándose por toda Europa, tenemos el canto mozárabe en España, tenemos el canto galicano en Italia, tenemos el canto ambrosiano en Milán, tenemos el canto romano de Roma, y entonces lo que hizo el Papa Gregorio Magno fue decir, se acabó, en vez de tantos, vamos a unificarlos todos en el canto romano. Y a este canto romano, como lo he yo reorganizado, bueno, él no lo dijo, sino que como la tradición, bueno, fue el Papa Gregorio, pues vamos a llamarle el canto gregoriano. Yeah. Pero era el canto romano, que es lo que hoy queda como técnica, como música, y lo demás fue desapareciendo hasta el punto de que en toda la cristiandad, usando esa frase tan típica, lo único que se cantaba en la liturgia era el cantor gregoriano. O sea que el canto gregoriano toma el nombre por don San Gregorio. Por el Papa Gregorio, que fue el que, no el que lo hizo, ni siquiera el que lo recopiló. El que lo estableció en su época. El que dijo, el canto romano es el que va a servir, a todo el mundo. Y así se fue. Interesante dato. Bueno, ¿qué nos puede contar? Avanzamos un poco más, siglo III, siglo IV, en Occidente, sí, las melodías relativas. Sí, cuando el siglo III y IV, sobre todo la melodía de la primera liturgia cristiana, se constituye una primera colección de cantos con melodías muy sencillas y transmitidas, eso sí, oralmente. Eso era otro peligro, porque cuando tú transmites algo escrito, tienes la garantía de que al menos va a perdurar. Pero oralmente, claro, a la hora de transmitirlo, entonces por eso era canto llano, era más fácil de transmitirlo oralmente. Para que no se perdiera esa costumbre, pues que fue ya más o menos siglo V y VI, 480, que Benito de Murcia instituye los benedictinos, retoman ellos esa tradición de por donde estaban, por aquella zona, y lo estudian y empiezan a escribirlo. Empieza la anotación primitiva sobre el texto que entonces tenía. Y ellos dijeron, ¿esto cómo lo mantenemos? Pues hay que mantenerlo de una manera gráfica, porque la transmisión oral siempre corre el peligro de perderse o de perder muchos detalles, ¿no? Y entonces, en los monasterios benedictinos empezaron no solamente a retomar lo que había y ponerle forma, sino que ellos mismos cogieron la Biblia y empezaron a construir y a componer otro tipo de melodías, que es lo que está hoy día. Si te imaginas, yo tengo el libro donde están todas las melodías que existen del canto gregoriano para todos los días del año. Son 2000 páginas, un libro de 2000 páginas, que se llama el Liber Usualis, que es donde se contiene. Si cuando vamos de excursión, por ejemplo, en una catedral grande, vamos al coro, nos encontramos con un facistol en el medio del coro. ¿Por qué es facistol? Porque antiguamente no había libros para todos los canónicos que cantaban en la catedral. No, era un libro con las letras muy grandes. A ambos lados, unos libros de 1 metro de altura aproximadamente. Había al menos 4, uno para cada parte del coro. Y ahí estaban escritos ya con canto gregoriano, con notación gregoriana, todo lo que era el oficio divino, tanto de las misas como la salmodia, que se llamaba. Pero después, claro, a medida que pasa el tiempo, debido a la dificultad, la gente perdió ya, dejó de ser melodía del pueblo y pasó a ser melodía selecta de los monasterios. Y para eso, los monasterios no solamente de benedictinos, que últimamente, además, como era en latín, pues la cultura siempre ha estado donde ha estado. ¿Y qué ocurría? Que el pueblo estaba cada vez más alejado de la participación en la liturgia. Y la gente del pueblo ir a la liturgia como que iba poco. Era bien, escuchaba. Y en ese sentido se quedó reducido a monasterios y últimamente en el siglo XX en los seminarios mayores de las congregaciones donde se estudiaba la teología, por ejemplo, dominicos, carmelitas, franciscanos, ahí sí se interpretaba el canto gregoriano, y de ahí vienen
estos libros, lo que llaman liber usualis, o sea, el libro de uso diario, donde están todas las canciones, todas las obras que tú te puedes imaginar del canto gregoriano para todo el año. Ya te digo, 2000 páginas, con páginas muy finitas que abarcan mucho espacio. Y es de una riqueza tremenda. ¿Y se escribía música en esos cantos o...? La notación, no, sí, ya a partir de ese momento se inventa el tetragrama. En la música actual, la música normal, está el pentagrama, ¿no? Que son 5 líneas y 4 espacios donde se ponen las notas musicales. Las notas musicales que conocemos son redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, etcétera. ¿Eso ya hablamos en la Edad Media, quizás? Sí, eso a partir ya del siglo VII, VIII, IX, ya los benedictinos empiezan a escribir y transcribir en música. ¿La orden del Cister no participa en ese desarrollo? La orden del Cister se acoge a lo que ya está hecho. Vale. Pero la investigación fue de benedictinos y que después en España han continuado gracias al disco que editaron los de ¿Silos? ¿cómo se llama? Los de Silos, sí. Y también en Montserrat. Son los dos sitios donde en España se mantiene y se cultiva mucho el canto gregoriano. Entonces, ya empezaron ellos a decir, ¿cómo transmitimos esto? Porque entonces ya sobre la letra ponían, por ejemplo, 2 o una flecha para arriba. Eso significaba que había que darle 2 sílabas o 2 notas a esa sílaba. Y esto es muy complicado porque no sabían la altura. Entonces ellos inventan el tetragrama, o sea, en vez de 5 líneas, 4 líneas. Pero con la misma funcionalidad, tanto en la línea como en el espacio, como en la música actual, para poner ahí las notas. Las notas no son, las figuras de las notas gregorianas no son como la figura de las notas que conocemos. Son unos cuadraditos negros que van como si fuesen negras. Sí. La nota negra, pero sin rabito hacia arriba ni hacia abajo. Un cuadradito y se van uniendo y van subiendo y bajando. Entonces ya sí sabes si esa melodía sube o baja, porque está en una línea o está en un espacio. Igual que la primera línea del pentagrama es el mi, pues la primera línea del tetragrama es re, por ejemplo. Bueno, pero eso se estudia, ya está, que no es complicado. Quiero decir que ya a raíz de eso sí se pudo mantener el sonido correcto de todas las obras. Y entonces si tú coges el liber usualis ese o lo que se ve en las catedrales, se ve el tetragrama con las notas esas en negro, que va con el texto debajo, que va indicándote cómo se canta. No hay compases, sino que es lo que se llama en canto gregoriano arsis y tesis. Arsis significa que con la mano haces hacia arriba, como diciendo que ahí está el acento, donde hay que incidir algo. Y la tesis es ya el reposo. Con la mano vas, igual que en la música actual, el que dirige la orquesta va con la batuta, dirigiendo, ¿no? Para arriba, para abajo. El compás, indicando. En canto gregoriano se dirige también, pero no hay ese tipo de eso, es con la mano. Con la mano y moviendo la mano hacia arriba, quiere decir que la música tiene un acento. Por eso se basa en latín en el acento latino. El acento latino, por ejemplo, en latín no hay agudas, son todas esdrújulas o llanas. Entonces, la última letra, la última sílaba de una palabra es siempre hacia abajo, porque ahí nunca habría no podemos decir dominus, habrá que decir dominus. Entonces, el dominus va con la mano hacia arriba y el nus hacia abajo. Se va indicando, hombre, sobre todo en coros que no tienen preparación. Los que hemos estudiado un poquito esto, no necesitamos, por suerte, que nos dirijan, porque no sabemos cantar. Bueno, ¿qué aportó don Próspero Granger? El Próspero Granger fue con la crisis que hubo, el Papa le encomendó que... Hablamos en 1800, primero de 1800. Sí, ya, ¿no? pero de 1805, eso es. Que retomara todo el tema del canto gregoriano, la teoría y tal, y se estudiara a fondo, y gracias a este personaje en Solesmes se pudo reconstruir todo lo que los benedictinos habían estructurado, trabajado, etcétera, etcétera, e investigado en sus monasterios. Y de ahí salió, diríamos, el libro de texto, o el modo como conseguir conocer el canto gregoriano en toda su profundidad. Sin esa aportación de Próspero, hoy día no sabríamos interpretar el canto gregoriano. Hombre, lo podríamos intuir, pero no saberlo como sabemos hoy día,
con toda que tiene su, como se dice vulgarmente, su tela, ¿eh? No es tan fácil la interpretación del canto gregoriano porque tiene un modo, hay muchas más cosas en las que profundizar, pero gracias a él se consiguió tener una teoría fija ya para que nadie dijera, pues yo creo, pues tú crees. No. Esta es la teoría. Y las escuelas, entre ellas la que yo estudié, se servían precisamente de la enseñanza que se habían derivado de Solesme. Según mis notas, esto se recoge principalmente en 2 grandes libros, ¿no? ¿Nos quiere identificar eso que son? ¿El gradual? Bueno, sí, eso es lo que había al principio. El gradual y el antifonario, eso es lo que ha quedado hoy resumido en el Liber Usualis. O sea, el gradual era lo que en las misas se cantaba y el antifonario era los salmos, lo que en los monasterios se levantan a cantar maitines, laudes, etcétera, etcétera. Eso eran salmos con unas antífonas o unas pequeñas melodías y eso era el antifonario. Pero hoy día está todo unido al Liber Usualis donde abarca todo. No tienes que llevar 2 libros para ningún sitio. ¿Qué supuso en este caso el Concilio del Vaticano II para todo este tipo? El Concilio Vaticano II para el canto gregoriano fue un golpe muy duro porque, hombre, tampoco es que antes del concilio ya solamente se interpretaba en los monasterios estos que he dicho, de Silos y de Montserrat, en algunos cistercienses también, y en los colegios mayores de las órdenes religiosas, donde se estudiaba teología, y ahí sí se cantaba todavía el canto gregoriano, pero diariamente, porque eran órdenes monásticas que tenían prácticamente, no eran de clausura, pero tenían sus cantos del maitín, el laude, las vísperas, en fin, todo. En las fiestas se cantaba, las misas eran todas cantadas en gregoriano, o sea, que eso se ha cultivado pero gracias a lo que se recopiló en aquel tiempo. Entonces, el Concilio Vaticano II, que a mí me cogió en Salamanca precisamente recién terminado este estudio, lo que fue decir, se acabó el canto gregoriano. No es que se acabara el canto gregoriano, sino que se acabó utilizar el canto gregoriano en la liturgia. ¿Por qué? Pues la teoría, que yo lo comprendo y es lógica. La liturgia es para que participe la gente, no para que estén meros espectadores. Si van y lo que están cantando no lo entienden, ni lo saben cantar, pues están allí sentaditos en su sillón, me levanto, me siento y puedo ir en paz y me voy, pero no participan. Y la función de la música religiosa es que participe todo el mundo. Entonces, el Concilio Vaticano rompió el esquema anterior, eso sí, instó y provocó que se desarrollaran otro tipo de música, que es la música religiosa actual, que ya es en castellano. ¿Qué le parece, Miguel, qué te parece si oímos un poco de canto gregoriano? ¿Alguna recomendación o me deja que yo elija? Sí, yo pondría, porque una de las características del canto gregoriano, aparte de que es siempre en latín, etcétera, es que la música siempre está al servicio del texto. Y ahí podemos poner, si te parece, 2 obras muy bonitas. Una que expresa la alegría y otra que expresa la desesperanza por las penas y fatiga que está pasando la población. La primera es en la misa de Navidad, Alegría porque ha nacido Jesús, que se llama Puer Natus es, y la otra es, lo voy a traducir muy bruscamente, pero es que ese es el sentido. Señor Dios, espabila, que nos morimos. Así de duro. En latín es exurge, quareo dormis, que está dormido. ¿Por qué duermes? Exurge, quareo dormis. Este expresa la tristeza, la pena y la fatiga. Bueno, pues vamos a escuchar una y detrás la otra.
Después de haber oído esto, Miguel, podríamos ya meternos un poco con lo que es la polifonía clásica. ¿Qué nos puede hablar de ella? La polifonía clásica es heredera del gregoriano, curiosamente por varias razones, ¿no? Claro, fue provocada la polifonía clásica por algunos adornos que le iban añadiendo al canto llano gregoriano. El canto gregoriano puede decir, yo qué sé, Jesús, eso es canto gregoriano puro y duro. Y decía, bueno, vamos a añadirle Jesús, o sea, añadiéndole unos gorgoritos, como decían en mi pueblo, a lo que ya se conocía. Entonces, allí fueron, bueno, unos hacían una cosa, otros hacían otra, y entonces, viendo el peligro que corría la prostitución del canto gregoriano, algunos polifonistas clásicos del siglo XVI sobre todo dijeron, vamos a hacer una música que sea clásica, buena, bonita, también para lo mismo, pero de otra manera, sin romper lo anterior. Y entonces surge lo que llamamos la melodía religiosa de la polifonía clásica, que se fueron añadiendo al canto llano gregoriano, que tuvo su esplendor en el siglo XVI aproximadamente. Y en sentido genérico, polifonía, como su propio nombre indica, significa la composición a varias voces, polífonos. Es decir, una escritura musical en el que hay al menos dos líneas melódicas que suenan juntas. Al menos dos, puede ser de 3, puede ser de 4, generalmente. Cada una de las cuales puede ser cantada por uno o más intérpretes. Y que, claro, evidentemente se opone al unísono, a la voz unísona del canto gregoriano. Pero está escrito en un lenguaje propio. Es decir, es lo que llaman el contrapunto. ¿Qué es el contrapunto? El contrapunto es que vamos a poner una melodía y empieza una voz, la primera. Por ejemplo, en el canto del Ave María de Tomás Luis de Victoria. Ave María. Y ahora empiezan las otras voces. Gracias, y el otro, gracias. Y van unos repitiéndose, o repitiendo lo mismo, o abundando en lo mismo, pero sin pisarse unos a otros. De tal manera sí, exactamente. Entonces, todas las voces intervienen en la obra, tienen la misma importancia, no existe un solista y por tanto tampoco un acompañamiento. Las voces hablan entre sí, por así decir, ¿no? Como un comentario de unos sobre otros, en un tono diferente, pero no se pisan unas a otras y sin que ninguna de las voces sea más importante que la otra. O sea, esta es una de las distinciones típicas de lo que llamaban polifonía clásica. Todas las voces, sean 2, 3 o 4, si las sacas y las interpretas aisladamente, tienen su sentido, y tienen sus características. La polifonía clásica no puede prescindir del origen porque es religiosa. Entonces, igual que los componentes de la melodía gregoriana conciben la polifonía como una oración. O sea, no es un hacer ahí algo por distraerse, no. Es lo mismo que el gregoriano, pero de otra manera. Y, por ejemplo, el ejemplo más clásico que tenemos a nuestro nivel es el Ave María de Tomás Luis de Victoria. Es una plegaria a María. Entonces, el Ave María, gracia plena, Dominus tecum, en latín, pues cantado. ¿Lo escuchamos? Sí. Ave
Bien, continuamos con nuestro programa. Espero que hayan disfrutado de este Ave María. ¿Qué más nos puede contar en polifonía en el barroco, no? Ya hay... Sí, conviene tener en cuenta la cantidad de autores. Lo he visto, cientos y cientos de obras de polifonía clásica se han editado y todas, dicen los técnicos, de un valor incomparable técnicamente, ¿no? Entonces, en España tenemos Tomás Luis de Victoria, Cristóbal de Morales y Guerrero. En Italia tenemos los más, hombre, suenen más, Pier Luigi Palestrina, que son los que prácticamente los más clásicos en este tipo de obras. Entonces, si acaso, bueno, ya hemos escuchado el Ave María. Si tuviésemos más tiempo, pues sería interesante escuchar el Kyrie de la misa del Papa Marcelo. Pero bueno, otro tipo de polifonía derivada también de la primera es la que en el siglo XVIII aproximadamente aparece en el barroco. ¿En qué se diferencia la polifonía clásica del barroco? Pues la polifonía clásica es solamente voz, no hay instrumentos. Y mantiene más o menos el mismo ritmo tranquilo, sereno del canto gregoriano. La polifonía en el barroco, como ya su propio nombre indica, el barroco, pues es mucho más complicada y entonces ya aparece la orquesta acompañando a los que cantan. Uh-huh. Y no solamente la orquesta, aunque se atiene al sentido del texto para expresar más intensidad, menor intensidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo hacen de una manera del tipo operístico, que era lo que en aquel tiempo se estilaba. Entonces, claro, le dan mucho realce, muchos contrastes, con lo cual no era propio de una ceremonia religiosa, ni se podía cantar tan fácilmente. Porque si nos ponemos a escuchar cualquier obra de Mozart o de Juan Sebastián Bach, pues eso requiere un coro muy bien trabajado, una orquesta y además el tipo operístico. ¿En qué sentido? Que cualquier expresión que quieran resaltar, como igual que antes decíamos en el canto gregoriano, manifiesto mi alegría con un Ave María muy sencillo, en el barroco es tremendo. Una dureza de instrumentos tocando fuerte para hacer ver algo. Y después lo otro también, la parte suave, también con solista, en fin, más operístico que otro. Y de ahí que al principio se interpretó en las catedrales o en la música religiosa, pero ha quedado ya definitivamente para conciertos específicos de eso. Tenemos el concierto de Navidad de Juan Sebastián Bach. Bueno, pues ya está, en el teatro, pero no ponemos eso en la catedral. En la catedral de Sevilla sí queda un resto de serie que en principio se eliminó. El cardenal Segura lo quitó. Era el Miserere de Hilario Geslava. Se cantaba entonces el Jueves Santo, de la ceremonia. Pero claro, aquello no pegaba. Hay una frase, una de las partes que es el audito ineo, parece que un baile, vaya, falta que se ponga a bailar allí. Entonces, claro, en Sevilla, como todavía los 6 se bailan, pues como que no desentonaba mucho, pero ya se quitó. Y ahora solamente lo hacen en el concierto, pero el sábado antes de Semana Santa. Pero no en una ceremonia religiosa, sino aparte, como un concierto. Bueno, si te parece, te lo digo por los tiempos que se nos van. En la radio tenemos el tiempo limitado. La música religiosa actual, Miguel, ¿qué nos puede contar de ella? La música religiosa actual, tras la decisión del concilio, ya sabemos lo que ocurrió. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, vamos a dejar la liturgia sin música, pues sirvió para que autores, bueno, más o menos aceptables, comenzaran a componer algunas melodías que pudieran servir para que todo el mundo cantara, porque ese era el objetivo del concilio, que todos participaran. Entonces, de menor valor artístico, pero adaptada al pueblo llano y sencillo, y fáciles de interpretar y también de retener en la memoria. Y tenemos, por ejemplo, melodías como Juntos como Hermanos, Qué alegría cuando me dijeron, o la misa en castellano de Tomás Aragüés, que es muy conocida, ¿no? En la Gran Iglesia se canta todavía. Y sustituto, por ejemplo, del Salve Regina, que se cantaba en latín, tenemos el Salve Madre, y queda en reminiscencia del canto gregoriano en ceremonias como en la exposición del Santísimo, donde todavía se canta en latín, que es el Tantum Ergo. Interesante. Y sí, de lo anterior solo cabe oírlos en conciertos, en YouTube, en discos de los benedictinos de las Huelgas o de Montserrat.
algo es algo, ¿no? Pero hoy día ya esa música religiosa antigua es muy selecta, solamente en monasterios. La polifonía clásica ya casi ni siquiera, en algunas catedrales todavía se canta algo de polifonía clásica, como puede ser el Requiem de Mozart o cosas, tampoco, más bien de Victoria. Y de música clásica anterior queda muy poco, salvo en conciertos. Eso sí, la música gregoriana en latín en los monasterios todavía existe, y en los colegios mayores de las órdenes religiosas también. Pero en el 90% de los sitios estamos ya en la música religiosa actual, de cuyos ejemplos os he mencionado algunos, y bueno, como decía el otro, menos da una piedra. Es una pena. Lo que sí sería cuestión y no sé, recomendación que se estructuraran conciertos de este tipo de música. Uh-huh. Sí, porque hay tiempos para todo, ¿no? Y a lo mejor en nuestra asociación de amigos de la orquesta barroca, pues ahí se interpreta mucho tipo de música. Pues se puede hacer un mix de música, por ejemplo, gregoriana, y con música también de polifónica clásica, de la clásica, que te requiere menos utensilios y es más fácil de interpretar. Por ejemplo, llevado el tiempo, pues sería igual que se hace en otro tipo de conciertos de música barroca, pues igual es también, porque es que si no se pierde, ¿eh? Sí. El canto gregoriano, si no, salvo que vayas a una catedral y tengan la suerte de que los canónigos estén cantando, pero lo que están cantando los canónigos lo hacen un poquito más bien a su aire. Sí, porque no han pasado por escuela, y el canto gregoriano es difícil de interpretar, pero hay escuelas, y aquí en Sevilla creo que hay una, que no recuerdo ahora mismo dónde está, que están como sacando a flote este tipo de melodías. Pues a lo mejor sería muy bueno, que llegado por ejemplo a Semana Santa, el Adviento o la Cuaresma, se hiciese un conciertito de música religiosa, de canto gregoriano y polifonía clásica. Muy bien. Unos 6 o 7 numeritos. Sería una idea, se me ocurrió una idea buena, provechosa y práctica de lo que acabamos de hablar hoy. Ya. Y para finalizar también, qué alegría cuando me dijeron como un ejemplo de música religiosa actual. Miguel, el tiempo se nos va. Vamos a dejar unos minutitos para poder tener y disfrutar de esta música que hemos comentado, y agradecerte tu participación en tu enseñanza en el programa de hoy, que nos ha dejado muy clara la evolución y los inicios de este tipo de música religiosa. Muchas gracias desde nuestro programa en Clave Musical del Sur. Te agradecemos reiteradamente lo que ha aportado en este programa, y bueno, ofrecemos para otro día otra charlita, otra información que quiera aportarnos. Las puertas estén abiertas siempre para ti. Cuando quiera, y muchas gracias también por esa oportunidad que me dais, y de verdad que es un placer, porque es un tema que apasiona, al menos a los que somos un poquillo al menos entendidos en la materia, y merece la pena porque hay mucha riqueza dentro de ella. Muy bien, pues muchas gracias y seguimos viéndonos. Hasta luego. Para mí es una pena, pero aquí termina En Clave Musical del Sur. Les esperamos en el próximo programa para hablar de música y músicos. Gracias por su atención.